Donde mi hijo no es bienvenido, yo tampoco soy bienvenida. Tengo 40 años y un hijo de 22, que aunque ya es todo un hombre, para mí siempre será mi niño. Fui mamá muy joven, cuando apenas tenía los 18. No fue fácil ni bonito al principio, pero él fue mi motor, mi fuerza y esa razón para no rendirme nunca. Mientras otras se iban de fiesta, yo estaba cambiando los pañales. Mientras otras dormían hasta tarde, yo salía con él en brazos a buscar trabajo. Lo crié sola, sin papá, sin abuelo, sin nadie. Solo él y yo, en una piecita que alquilábamos, comiendo lo justo y soñando con lo que podíamos. Él era mi sol. Me acuerdo cómo corría a abrazarme cuando yo llegaba del trabajo, cómo me decía mamita mientras me ponía sus manitas en la cara. Yo le cantaba para dormir, le enseñé a leer cuentos, también inventábamos historias. Cada vez que tenía miedo yo le decía, tranquilo, mi amor, mamá está aquí. Y así fue por años, él y yo, como un equipo, como si fuéramos uno solo. Yo no me enamoré más nunca, no porque no pudiera, sino porque sentía que nadie iba a quererme con un hijo, o peor, que nadie lo iba a querer a él como yo lo hacía. Pasaron los años y cuando mi hijo terminó el colegio, se empezó a quedar en casa. No siguió estudiando, no buscó trabajo. Yo lo entendía, pensaba que era una etapa, que estaba cansado y que ya en algún momento agarraría impulso. Yo me decía, pues no lo presiones, pobrecito, ha tenido una vida difícil. Pero la vida siguió y él nunca ha podido despegar. Hace 3 años conocí a un hombre. Yo ya tenía 37 y por primera vez me sentí cuidada. Él me abrazaba cuando yo no podía más, me decía descansa, yo me encargo de la comida, me hacía sentir mujer y no solo mamá. Nos casamos y se vino a vivir conmigo. Pensé que los tres podríamos convivir, que él entendería a mi hijo y que mi hijo entendería que yo también tenía derecho de rehacer mi vida. Pero me equivoqué. Desde el principio se notaba el roce, las miradas, sus silencios incómodos, fastidiosos, y yo en la mitad, siempre en la mitad. Mi esposo es un hombre serio, se levanta temprano sin que nadie le diga nada, tiene su rutina, su trabajo, su manera de ver el mundo. Viene de una familia distinta, donde cada quien se ganaba su lugar. Él no entiende ni comparte que mi hijo esté todo el día acostado, que no estudie, que no trabaje, que ni siquiera atienda su cama. Al principio no decía nada, me miraba nomás como esperando que yo actuara. Pero con el tiempo empezó a hablarme claro, directo. Me decía que no es normal que un hombre de 22 años no haga nada, que no aporte ni un vaso con agua. pero, pero también ese esposo que se viene a conseguir, ¿cómo no va a entender? Pobrecito el niño, el bebé de 22 años creció sin papá y él, pobrecito, uy, no, ustedes también se consiguieron unos esposos malvados. Pero yo sinceramente no entiendo por qué le molesta que mi hijo se levante a las 10 de la mañana, coma lo que yo le preparo y vuelva a meterse en su cuarto con el celular en la mano. Mi hijo ha sufrido mucho en esta vida al crecer sin un papá y ahora yo lo consiento porque siempre será mi bebé y nunca podré llenar ese vacío con el que creció. A veces mi esposo le decía que ayudara con algo, que por lo menos sacara la basura o barriera el patio, que lavara el plato donde él comía. Y yo entiendo que para mi esposo el orden y la limpieza son importantes, así que siempre he hecho todo lo que él le pide a mi hijo. Yo saco la basura, yo barro el patio, yo lavo todos los platos, yo hago todo lo que mi esposo le pide a mi hijo que haga, pero para él nada es suficiente. No lo entiendo, pues se enoja conmigo cuando hago lo que él le pide a mi hijo que haga. Uy, no, qué esposo desconsiderado. También creer que el bebé de 22 añitos lave un plato. También es que hay hombres que, uy, los detesto. Siempre le he pedido que no lo presione, que ya bastante había vivido ese niño sin un padre, sin estabilidad, sin lujos. Pero es que mi esposo no entra en razón. Cada día lo desprecia más y más a mi hijo. El niño nota todo eso porque él no es tonto. Y por supuesto No, ha desarrollado él no es tonto, sentimientos él no es tonto, él es muy, muy lindo, muy inteligente. muy vivos. No sirve para nada, pero no es tonto. More. Por supuesto ha desarrollado sentimientos negativos hacia su padrastro. Así que él optó por no dirigir la palabra a mi esposo para mantener la paz en la casa. Una noche discutimos fuerte. Mi esposo me dijo que no podía más,
que sentía que estaba manteniendo a alguien a quien ni siquiera le dirigía la palabra, que no le parecía justo, que él no había firmado para eso. Yo le grité que no entendía, que era mi hijo, que lo crié sola, que si alguien tenía derecho a estar en esa casa era él. Pero después cuando me fui a acostar me sentí vacía. Miré al techo y me pregunté si lo estaba haciendo bien, si no estaría tapando con amor lo que en el fondo era una gran falta de límites. Y entonces por fin reaccioné. Perfecto, yo sé que mi hijo no es perfecto, Ruth, pero es mi hijo y yo sé lo que ha vivido. Muchos lo ven y dirán que es un vago, que no sirve para nada, Pero ¿por qué van a decir eso? Juzgan a la ligera. pero yo sé que es un niño bueno que solo está perdido y tomándose un tiempo por ahora. Sí, es verdad, se levanta tarde. A veces son las 11 de la mañana y todavía está en pijama. Pero ¿quién no ha tenido épocas así? Sí, es verdad, no sirve para nada, pero no es un inútil, Ruth. Hay días en que ni siquiera desayuna. Solo se sirve un tinto y se encierra en su cuarto a ver videos. Yo no le digo nada porque se ve que a veces uno necesita su espacio. No trabaja, no estudia actualmente y no es que me ayude mucho en la casa, Pero no es un vago, Ruth. pero es que él no ha encontrado algo que lo motive y para eso estoy yo. Cuando le pregunto por qué no sale a buscar un trabajo, él me dice que eso es una pérdida de tiempo, que él no quiere regalarle su tiempo a un empleo mal pago o a una empresa tirana que lo esclavice. Vamos, justifícalo. Quiero ver cómo justifica eso. Y yo eso lo puedo entender. Claro, Yo creo que cualquier ser humano puede entender que el mundo es difícil y que los empleos son duros. claro. Pero mi esposo no lo entiende, Ruth. Me duele que el hombre al que amo no pueda ponerse en el lugar de mi hijo, a quien amo mucho más. Mi esposo dice que es un bueno para nada, que siempre corre bajo mi falda a buscar que yo le alcahuetee todo. Pero aquí le pregunto a cualquiera que sea madre, ¿no es normal que él se haya pegado tanto a mí? Él es muy Yo como casero. no soy madre no puedo responder, no sé. Él es muy caserito, Ruth. No le gusta salir ni tener amigos. Está siempre en su cuarto con la luz apagada y el ventilador prendido con los audífonos puestos. A veces yo le llevo la comidita ya porque sé que no le gusta comer en la mesa con nosotros. Él prefiere evitar el conflicto. Es tímido, muy sensible y siempre lo ha sido. Ay, qué ternura. Un hombre así es que necesito yo, con una mamá así para que nos mantenga los dos. More, compórtate. Ok, Me va a ok. tocar pedirle a la comunidad que se ponga firme contigo. Mi esposo se desespera porque dice que no recoge ni su ropa sucia, que la deja tirada donde se la quita, que tengo que ir detrás recogiéndole los calzoncillos como si fuera un niño chiquito. Pero prefiero hacerlo yo a tener que discutir. ¿Para qué pelear por eso? Una vez mi esposo llegó cansado del trabajo y lo vio tirado en el sofá viendo series y comiéndose las empanadas que yo había hecho. Me preguntó si yo veía bien que el niño estuviera todo el día echado viendo tele mientras él salía a trabajar y buscar el sustento. Yo no supe qué decir. Me quedé callada, porque en el fondo sí, tiene razón. Pero ¿cómo le digo eso a mi hijo sin que le genere trauma? Ya suficiente daño le ha hecho la vida al crecer sin un padre. Él no es malo, solo está confundido, solo necesita tiempo, Ru. Pero mi esposo me mira con rabia. Me dice que lo estoy criando para ser un parásito. Pero yo le digo, ya lo crié, tiene 22 años. Luego me encierro en el baño a llorar porque siento que estoy fallando, pero también siento que si lo empujo, lo pierdo. Lo peor de todo es que a veces me pregunto si no será que ya lo perdí hace rato y no quiero aceptarlo. Te envío esta historia porque sucedió algo que me puso entre la espada y la pared. Hace una semana yo había salido temprano a trabajar, mi esposo también como de costumbre. Cuando llegué a la casa todo estaba raro. La puerta mal cerrada, olor a cigarrillo adentro, el televisor a todo volumen y mi hijo en la sala en pantaloneta con tres amigos que no conocía y una chica, todos con cerveza en la mano y uno hasta sin camiseta. Le pregunté que qué estaba pasando. Me dijo que nada, que estaban jugando a la Play con sus amigos. Yo me sentí contenta porque no le conocía muchos amigos a mi hijo y ver que estaba socializando me alegró. Había un pequeño desorden en la casa y me puse a limpiar y ordenar rapidito para que mi esposo no se enojara con el niño. Pero lo peor fue cuando subí a mi cuarto. Mi cama estaba desordenada. Había migas de comida, botellas escondidas y un preservativo tirado en el suelo. Me quedé paralizada. Pensé que estaba en otro mundo. Bajé corriendo, temblando y lo llevé a la parte de atrás, lejos, para no avergonzarlo frente a sus amigos. Le pregunté qué había pasado en mi habitación. Él me respondió que dejara el drama,
que mi habitación le gustaba más porque había aire acondicionado y la de él era muy calurosa. Yo no lo podía creer, Ruth, no lo podía creer. Usó mi cama, mi habitación, para tener intimidad con una mujer que ni conozco mientras yo estaba trabajando partiéndome el lomo para pagar esa misma casa. Y lo peor es que lo dijo sin una gota de culpa, como si fuera normal y lo hubieran hecho ya varias veces. Y antes de continuar, si te está gustando la historia, si te atrapa como a mí, si te gusta lo que hago y lo que les cuento, no te olvides de darle suscribir al canal. Pero sobre todo activar las notificaciones porque así YouTube te avisa todos los días que tengo video nuevo. Y les tengo video nuevo todos los días, bellas. Así que apóyenme acá. Si ya lo hicieron, seguimos con la historia. Afortunadamente, Ruth, pude reaccionar a tiempo. Recordé que yo no tenía moral para decirle nada al niño, pues yo misma había quedado embarazada a los 17 años. ¿Con qué cara iba a juzgarlo? Así que subí rápido para organizar todo y que mi esposo no se diera cuenta, porque como él a veces es don perfecto que no se equivoca y no comete errores, pues él no iba a entender que uno cuando es jovencito hace locuras. Don perfecto, a mí esa, cuando se refieren a alguien que no tiene la percepción de la realidad alterada, sino que es una persona normal, como don perfecto, me da tanto fastidio. O sea, no es don perfecto, simplemente es una persona equilibrada y sana y ya. Mi esposo llegó minutos después y lo vio todo, a los amigos borrachos, a mi hijo relajado y subió y me encontró con las manos en la masa. Me preguntó por qué estaba organizando la habitación si él la había dejado ordenada en la mañana antes de irse a trabajar. Yo me puse muy nerviosa y no supe qué contestarle. Él solito se enojó y se enojó por nada. Pero no gritó, no dijo nada, solo me miró con una tristeza muy profunda que yo sentí que me partía el alma y ese día se fue. Yo le pregunté que a dónde iba y me respondió que a la casa de su hermano a pedirle un lugar donde pasar la noche porque no quería dormir ahí. Yo no me imaginé lo que iba a suceder entonces, Ruth. Esa noche dormí tranquila, sin pensar que mi matrimonio se iba a acabar. Al día siguiente me llamó muy temprano, me dijo que él ya no soportaba más, que se iba a buscar un abogado para iniciar los trámites del divorcio. No pude responderle nada y me quedé tiesa, fría. No me esperaba que reaccionara de esa manera tan exagerada por una tontería. Afortunadamente fue muy respetuoso y amable durante el proceso del divorcio. Me pidió que por favor fuera justa en la separación de nuestros bienes y así fue. Él se quedó con todo lo suyo y yo me quedé con todo lo que era mío. Tuve que volver con mi hijo a la casa de mi madre. Aquí estamos un poco apretados, pero estamos bien. Mi niño es la adoración de mi mamá, así que verlo feliz es mi felicidad. Me perdí de un buen hombre, Ruth, pero donde mi hijo no es bienvenido, yo tampoco soy bienvenido. Ay, donde mi bebé no es bienvenido, yo tampoco. Seguidora, nunca cambies.